Hola Gretel, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿cómo Gusto de estás? conocerte. Bueno, muchas gracias. Un gusto también es mío. Gracias por la invitación, Meli. Genial. Bueno, he visto que varios nos han estado preguntando cuál es el tema que vamos a tocar en esta tarde, pero antes de eso permíteme presentarte para los que no han escuchado de Gretel. Ella es abogada, politóloga, también es analista en internacional y pues también es asesora parlamentaria en cuestiones de relaciones exteriores. Actualmente ella se está postulando a candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires y bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar con ella. Y para mis amigos y para los que no me conocen de repente que están conectados, mi nombre es Melissa Cisniegas, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales y el tema que vamos a conversar es sobre la Agenda 2030 y cómo esta tiene injerencia en nuestros derechos individuales. ¿No? Entonces es importante sí plantearnos algunas cuestiones, ¿no? Antes de conversar sobre este tema como tal, porque normalmente la Agenda 2030 de repente no es algo que mucho se discute, normalmente no la mayoría de países la aplicamos o empiezan a iniciar programas de acuerdo a ella, pero no se tiene en consideración cuál es la influencia que tiene como tal, entonces eso vamos a discutir el día de hoy. Pero antes sí, y permítame hacer de repente una definición, ¿no? Un poco conceptual, son los derechos individuales, ¿no? ¿Qué son? Y normalmente pues corresponden a estas libertades que inician, que incluyen pues derechos civiles y políticos básicos que nos conforman y de hecho responden a esa libertad que todos tenemos, el tema del derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad religiosa y de objeción de conciencia y bueno, entre otros, ¿no? Que vamos a ir discutiendo. Entonces, ya Gretel, para empezar, me gustaría que de repente, para que todos puedan entender qué es la Agenda 2030, cuál es su influencia, ¿no? Y bueno, esa explicación, ¿no? De primer momento. Sí, mira, antes de arrancar un poquito a definir el tema de la Agenda 2030 digamos, y cómo quedan posicionados los países y cada uno de los individuos, es importante resaltar este concepto que vos mencionabas, el tema de los derechos individuales y por qué colisiona directamente con esta agenda. A ver, cuando hablamos de estos derechos, hablamos de una conquista que le llevó al ser humano mucho tiempo. Hablamos de derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos individuales pertenecen a los de primera generación, están más vinculados bueno, a una concepción más liberal, si se quiere. Bueno, surgió durante la Ilustración, así que esto tiene siglos, digamos, de lucha. Y bueno, hay unas características específicas que quiero mencionar, son inalienables. Inalienables significa que no pueden ser vendidos, ¿no? No se pueden vender, no se pueden enajenar. Son inmanentes, vale decir que pertenecen a la esencia misma de la persona, o sea, no se pueden transferir, pertenecen a la esencia de la persona misma, al sujeto de derecho, ¿no? A la persona física. Por otra parte, son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que no pierden vigencia, o sea, que tienen una validez a pesar de que pase el tiempo, no prescriben con el tiempo, ¿sí? No caducan, digamos, no fenecen. Eso estamos hablando todos de estos derechos. Y obviamente hablamos del derecho a la vida, integridad personal, individual, bueno, todo lo que es la libertad de movimiento, comercio, estudiar, bueno. Después, bueno, tenemos ya los derechos de segunda generación, que son estos derechos sociales, ¿no? Que, bueno, van a ser reconocidos después de la Primera Guerra Mundial. Ahí incorporamos derecho a la salud, derecho al trabajo, la educación, a la seguridad social, a la libertad de asociación, y vayan fijando estos conceptos en esta conversación que tenemos, porque vamos a ver poco a poco cómo se va avanzando también sobre los derechos de segunda generación. Y por Sí. último, los últimos derechos, que son los de tercera generación, algunos los llaman de cuarta generación, que son los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué significa? Que no hay un sujeto, una persona física a la cual se ve, digamos, avasallado un derecho específico, sino que es un derecho colectivo con lo cual la legitimación activa a la hora de incoar una acción pertenece a un grupo de personas. Por ejemplo, el derecho al ambiente. O sea, una asociación civil que, digamos, que está constituida legalmente y quiere, digamos, incoar una acción en defensa del derecho al ambiente, lo puede hacer. Tiene legitimación activa para hacerlo, o sea, siendo una persona jurídica, no una persona física, ¿está bien? Después tenemos derechos de defensa al consumidor y al usuario, también, como estos derechos que se incorporan, por lo menos acá en Argentina, con la reforma del 94. Y eso también, vamos a prestar atención cuando habla del derecho a un ambiente sano. Ese también es un pivot interesante sobre el cual se va a montar toda la Agenda 2030. Entonces, arrancamos haciendo este paneo de los derechos de primera, segunda y tercera generación para entender por qué avanza.
Bueno, cuando hablamos de esta agenda, indudablemente hablamos de una especie de cónclave o una especie de gran acuerdo, digamos, supranacional, donde los países se ponen en una especie de contrato, porque se firma un contrato, de hecho se suscribe un contrato, a pesar de que los efectos jurídicos no sean vinculantes, ¿no? Pese a ello, el hecho de que exista una resolución, que específicamente es la 70/01 de Naciones Unidas, a partir del cual se adopta esta agenda, va de alguna manera a levantarse una especie de entelequia normativa sobre el cual se van a gestar una serie de transformaciones sustanciales en el seno de las políticas de Estado de cada uno de los estados que hacen parte de Naciones Unidas, ¿no? Y este recorrido, si bien podemos datarlo específicamente en el año 2015, podemos hablar en realidad que ya desde la Segunda Guerra Mundial arranca todo este ideario, el valor, digamos, que tiene el accionar mancomunado de las Naciones Unidas, ¿no? De las organizaciones de Naciones Unidas en pos de trazar agendas supranacionales. O sea, esto no es que podemos decir 2015, bueno, arranca Agenda 2030, pero en realidad estamos hablando de un escenario de Segunda Guerra Mundial, ¿no? En adelante, y también tiene otros antecedentes. Bueno, esto se adopta, como dije, en 2015 por 193 países y se trata de trabajar en objetivos macro, considerando la falacia de comprender a la política como una herramienta que puede llegar a dar una respuesta concreta a los ciudadanos en territorio nacional. O sea, para decirlo en pocas palabras, la política fracasó para los gobernantes. Entonces desde Naciones Unidas vamos a trazar una especie de hoja de ruta en base a la cual vamos a organizar ciertos esquemas para que la economía sea, digamos, más inclusiva, para que el desarrollo económico sea sostenible, para que podamos realmente erradicar la pobreza, para que podamos luchar contra el flagelo, bueno, de las desigualdades en todos los aspectos. Ese es un poco el speech sobre el cual se va a montar esta agenda. Y vuelvo a decir, dando por sentado la ineficacia de las políticas en territorio nacional. Entonces, si tenemos que resumirlo en pocas palabras, la Asamblea General de Naciones Unidas va a decir un método, un lenguaje y fundamentalmente la rendición de cuentas ante la ciudadanía global. Y esto es importante. Aparece la noción de ciudadanía global, ¿no? Entendiendo que ya no somos ciudadanos de Perú, ciudadanos de Argentina, ciudadanos de México, ciudadanos de Japón, ahora somos ciudadanos del mundo, ¿no? Como dicen los italianos, y cittadini del mundo, ¿no? Entonces, esta situación de cittadinanza lleva incluida, digamos, per se, intrínsecamente la noción de gobernanza. Una gobernanza mundial, ¿sí? Esa gobernanza mundial va a identificar problemáticas globales que va a requerir necesariamente no solamente una agenda global, sino que los países se comprometan digamos, a instrumentalizarla. ¿Cómo se instrumenta? A través de políticas de Estado. Esas políticas de Estado, lejos de pivotear sobre la situación de soberanía y de autonomía de los estados-nación y de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía política e independencia económica, va de suyo que frente a esta hipótesis del fracaso de los políticos para poder luchar contra flagelos que ellos consideran ya no son territoriales, nacionales, sino que son globales. Por ejemplo, también tenemos el tema de las migraciones, el tema de narcotráfico, trata de personas, bueno, cambio climático, una serie de cuestiones, además del fracaso del capitalismo convencional, va a decir esta agenda. Se va a trazar este ideario donde la perspectiva en sí da por sentado la renuncia de la soberanía de los Estados-nación. Porque si yo estoy diciendo que para poder llegar a un horizonte al 2030 de un pie de igualdad, de sostenibilidad, ¿sí? De un crecimiento económico que permita la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, fíjense el nivel de utopía, pues ya estamos hablando de erradicar la pobreza, pensar en erradicar la pobreza es un ideario totalmente, digamos, una utopía que no es difícil de instrumentar, ¿no? Entonces va de suyo el tema de la cesión de la soberanía, ¿no? Eso es fundamental para resaltarlo. Se va a fijar este plazo, como dije, 2030, con 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre el cual ahora podemos analizar un poquito, y 169 metas medibles, ¿no? Un poco eso para responder la primera pregunta sobre por qué
queremos, digamos, instalar esta agenda, va a decir las Naciones Unidas. Ellos dicen, estamos resueltos, en palabras textuales, a poner fin a la pobreza, al hambre en todo el mundo, de aquí al 2030, combatir desigualdades entre los países, bueno, más desarrollados y menos desarrollados, construir sociedades pacíficas, justas, inclusivas, derechos humanos, promover igualdad entre géneros. O sea, fíjense cómo, de alguna manera, se establecen. A ver, también acá hay una estrategia, esto está bueno que lo razonemos con la audiencia. Acá hay una estrategia que es, al fijar objetivos tan altos, porque si yo estoy diciendo erradicar la pobreza, la igualdad, justicia social y justicia, digamos, a nivel mundial, proteger cada uno de los derechos, empoderar a la mujer, estoy fijando metas que todos sabemos que son de cumplimiento humano imposible. O sea, que un país per se, ni siquiera una gestión, acá por lo menos en Argentina, los gobiernos tenemos 4 años, ¿no? Una presidencia. En 4 años el presidente asume, no hablo de por esta gestión, la anterior o cualquiera, esto le pasa a cualquier país. Arranca con un plan de campaña, con una serie de metas, y cuando llega, automáticamente se desbaratan, sea porque no tiene acuerdo en el Parlamento, porque no se trabaja coordinadamente, sea porque no existen cuestiones de urgencia, bueno, esto que pasó con la emergencia a nivel mundial, sanitaria, como lo querramos llamar, no vamos a entrar a indagar en ese tema, pero eso hizo que se desestabilizaran incluso las agendas, incluso las promesas de campaña. Entonces, frente a esa situación donde un mandatario también se siente tan frágil con las promesas de campaña, el hecho de establecer objetivos tan altos de cumplimiento imposible para un país soberano y para una presidencia de la nación, por más que tengas el acuerdo político de todos, del Parlamento y tengas mayoría parlamentaria. Y acá quiero darle un ejemplo, por ejemplo, acá en Argentina, durante el mandato anterior del presidente Mauricio Macri, fue histórico porque estaba esa fuerza política gobernando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, ganó las elecciones locales, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nación, o sea, el presidente, o sea, nación, ciudad y provincia, que son los distritos electorales, uno de los más fuertes, que tienen más peso electoral, ganó la misma fuerza política. Y aún así no se logró la reelección, donde históricamente, generalmente siempre se le da un segundo mandato a un presidente. O sea, 4 años y después lo renovás. Entonces, estoy queriendo decir que el hecho de fijar metas de tan alto cumplimiento va de suyo la situación de que es necesario organizarse en este plan supranacional. O sea, digo, está bien orquestado y está bien trazado, ¿no? El objetivo, ¿no? Eso es un poco para dar un poco la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Sí, claro. De hecho, porque si no me equivoco, alguna vez leí también en Casters que decía que el hecho de que se planteen, y eso es algo que no muchas personas lo hemos visto, el hecho de que hayan estos objetivos casi utópicos, ¿no? En un plazo que aparentemente es largo, pero en realidad, digamos que con lo que sucede a nivel internacional, pues normalmente se vuelve digamos, corto plazo para aplicarlos, lo que genera es que existe esta interdependencia o esta necesidad por parte de los países de justamente colaborar o ver la forma, ¿no?, de hacer toda una programación que incluya, pues, claramente contribuir ante el avance y ante los requerimientos que eso suceda. Y eso sí es bastante interesante y bueno de entender. Y otro aspecto también bastante interesante de la Agenda 2030, que analizándolo también antes de poder conversar sobre incluso antes de venir al vivo, revisando me di cuenta de que esto es un espacio, o sea, en primer lugar se plantean soluciones para un mundo sostenible, pero poniendo en un plano totalmente secundario de repente a quien habita este planeta, ¿no? Hablamos del ser humano como tal, se desplaza el ser humano en un segundo plazo y se interpone de repente esta idea del mundo, del ecologismo primero, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que ni siquiera de repente es el mundo o esta idea de querer hacer un mundo más ecológico, sino este grupo de personas, ¿no? Como que este grupo medio oligárquico, ¿no?, que tiene todo este central y que promueve desde diversas fundaciones, ¿no? Por ejemplo, se les hace llamar los filántropocapitalistas, ¿no? Esta gente que claramente mueve intenciones económicas detrás de ello y se ponen más o menos al centro bajo este diálogo, este discurso, ¿no? Este discurso muy de justicia climática, de justicia social, cuando en realidad es más que todo un medio, ¿no?, para poder generar esta gobernanza global y perder esa soberanía que justamente hace necesario, ¿no?, para resguardar o proteger de repente los intereses del país, que eso también es necesario e importante. Y bueno, totalmente. Ahí lo que está diciendo Melissa, en realidad, es nada más y nada menos que un avance totalmente totalitario.
Porque, a ver, una cosa que vos me digas el cuidado del ambiente, que vos me digas que a ver, todo desarrollo económico tiene un impacto ambiental, ¿sí? Vos fíjate, vos mañana querés desarrollar, por ejemplo, la extracción minera en algún lugar específico, tenés que presentar el informe de impacto ambiental, el IIA, acá en Argentina, y si no está aprobado ese informe de impacto ambiental, no se puede llevar adelante ningún tipo de prospección, Claro. que es la etapa previa a todo lo que es la extracción, ¿no? Y Claro. vos fíjate que incluso la utilidad o el rendimiento económico de una actividad minera se hace, vos arrancás con la inversión y te tarda entre 15 años de mínima para poder tener recién la rentabilidad. Entonces no se van a jugar el truco, el tema del informe de impacto ambiental, una actividad minera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el marco ambiental tiende a ser tan rígido y está en una situación de estándares tan altos que hacen que colisione con cualquier tipo de desarrollo o actividad productiva. Acá, digamos, en Argentina, obviamente somos muy respetuosos del ambiente. Vos fíjate, por ejemplo, hay países en Europa que también tienen esa tradición, caso Italia, por ejemplo, que son bien verdes, por ejemplo. Después tenés, no sé, el caso Alemania, que estuvo siempre con el tema de energía nuclear, ¿viste? Y hay países que evidentemente han cerrado la puerta, el caso Alemania. Entonces, quiero decir, más allá de tu impronta como país, que seas un país verde o que seas un país más abierto a otro tipo de desarrollos productivos, aún así tiene que existir una especie de armonía entre el desarrollo productivo y el ambiente. Cuando el ambiente se coloca por encima del desarrollo económico, ahí automáticamente aparece esta visión totalitaria de los ambientalistas, que hay una militancia y por detrás una línea de financiamiento que opera nada más y nada menos que para desestabilizar un gobierno, porque si yo estoy hablando de inversiones que llegan con capacidad, vos fíjate que una inversión que implica crecimiento económico, desarrollo de nuevos puestos de trabajo, familias enteras que viven, bueno, de esa nueva inversión que se va a llevar a cabo. Bueno, en torno a eso, escuelas que se abren para los hijos de las personas que trabajan en ese lugar. O sea, y así sería siendo un círculo virtuoso de lo que implica detectar cuáles son las fortalezas económicas de un país y no colocar por encima de todo el ambiente de manera tal que, bueno, se frena todo. ¿Qué es lo que pasó hoy en España? Hoy en España está totalmente desindustrializada. O sea, esta Agenda 2030 que se ha implantado de lisa y llanamente, pero ni le borraron ni una coma, la bajaron directamente. Hoy en España hay un nivel de desindustrialización, de dependencia con esta cuestión también del recambio energético. Es difícil, ¿viste? Difícil el panorama. Sí, y sobre todo también porque, y luego ya con este discurso, ¿no? De justicia ambiental, ¿no? Que a veces hasta se transforma un poco a largo plazo en una justicia poblacional, si lo queremos llamar así, porque también, o sea, los objetivos, incluso la genealogía que tiene la misma Agenda 2030 está pues escrita escuchaba, ¿no? De repente en otros lives que has tenido sobre este tema, sobre Malthus o también sobre el Club de Roma de 1979, ¿no? Este grupo de estudiosos que tratan de hacer unas proyecciones a largo plazo de qué sucedería con el mundo, sobre todo eran industriales, ¿no? Y eso es algo bastante interesante porque estos industriales se organizan, uno de ellos es Alfredo Pechey, él es italiano y él fue el que prácticamente inició todo este movimiento del Club de Roma, que preocupado por la explotación y la huella de carbono, ¿no? Este indicador ambiental que podía dejar el ser humano, la sobrepoblación, entonces luego a largo plazo va a traer de alguna forma un problema ambiental trascendente y luego no va a haber esta sostenibilidad a largo plazo. Entonces justamente se forma toda una agenda que tiene un fin entre comillas, ecológico, pero en realidad claramente eso ya se conecta de repente con el primer derecho individual, que creo que es el que luego va a hacer que por concatenación se puedan ejercer el resto de derechos, que es el derecho a la vida, y vienen ahí esos excesos, ¿no? De derecho, del control de la natalidad, de las esterilizaciones forzadas, por ejemplo, aquí en Perú tenemos un caso bastante triste, en el 95, 300.000 mujeres, por orden, ¿no? Del Fondo de Población y Desarrollo de la ONU, se esterilizaron forzadamente 300.000 mujeres y eso fue de verdad un caso bastante interesante, incluso en otros países también ha tenido ese impacto, ¿no? Y eso es algo que sí se tiene que considerar. Sí, lo que vos estás mencionando es así, Melissa. Esto por eso nosotros arrancamos sobre cuándo tuvo visibilidad la Liga de Naciones Unidas, que después más tarde todo lo que es el marco de Naciones Unidas, esta superestructura, porque realmente es una superestructura. A ver, ya te lo digo en términos marxistas, ¿eh? Viste que Marx te habla bueno, esto literalmente, o también habla como una especie de aparato ideológico, porque hoy finalmente ya no es la influencia en medios materiales de producción, sino cómo permean delicadamente en la cultura, ¿no?
bueno, ¿quién hace para capitalizar digamos, este capital simbólico, ¿no? Que tiene que ver con esta incidencia en el poder también de la palabra, el uso de la palabra, el uso de los discursos, cómo modelan los relatos? Entonces, obviamente que la antesala es este año, como decís vos, 1789, que es el año en que, bueno, Malthus desarrolla este escrito sobre el tema poblacional, y la gran preocupación de que por más que exista la tecnificación suficiente para que la rendición de los recursos naturales y lo que produzca la tierra sea cada vez mayor, siempre va a haber un límite. Entonces, el techo que va a tener la eficiencia, incluso de los avances en materia de producciones agrícolas, es justamente el crecimiento poblacional. Bueno, y como dice la economía, los recursos son fijos y las necesidades son ilimitadas, ¿no? Por eso hay una noción que utiliza la economía que es el famoso costo de oportunidad, que es el precio que se está dispuesto a pagar por adquirir la renuncia, el precio por adquirir un bien mayor. Pero hoy ese precio son las vidas humanas. Hoy ese precio es cómo hacer para mover, detonar los hilos finamente delicados para que exista no coerción, sino que exista persuasión, ¿no? Nosotros acá siempre, bueno, Perón decía que lo importante no es imponer la coerción, sino que hay que lograr persuadir a la masa, de manera tal que termina siendo quizás lo que vos querés para el bien para el pueblo, pero los persuadís, los convencés y les explicás los beneficios. Bueno, acá se utilizó la persuasión, pero en un sentido negativo, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, a la época, justamente durante el gobierno de los Estados Unidos de Nixon, en los 70, digamos, con todo lo que fue el informe Kissinger, donde se da, digamos, un análisis pormenorizado de, si se quiere, el riesgo que implicaba para el poderío de los Estados Unidos el crecimiento poblacional de América, ¿sí? Excluyendo los Estados Unidos, o sea, de todo lo que es América del Sur y demás, el crecimiento poblacional y, bueno, la gran cantidad de recursos naturales que goza la región. Entonces, la necesidad que va a tener los Estados Unidos de hacerse de eso, y a partir de ahí se instala este discurso de, bueno, el cuerpo lo manejo yo, digamos, yo dispongo de mi cuerpo, bueno, existe toda esta filosofía. Y quería ahí nombrarte un poquito lo que pasó en la Asamblea General de Naciones Unidas en febrero del 96. En ese año, lo que hace Naciones Unidas es instar a que todos los estados promuevan una política activa y visible para incorporar la perspectiva de género en todos los planos. A partir de ese año, que es el año 96, se baja una línea en todas las agencias de Naciones Unidas. O sea, imagínate, desde todo lo que es UNESCO, bueno, FAO, OMS, OMC, todas las organizaciones de Naciones Unidas están teñidas y atravesadas por esta perspectiva de género, ¿no? El Fondo justamente de Población de Naciones Unidas, UNICEF también, la OEA, Unión Europea, FMI, y así podemos seguir en esta lista, donde también cuando hablamos de perspectiva de género, va todo el mismo ideario de cómo lograr que la población de manera voluntaria se repliegue hacia nociones vinculadas a la reproducción familiar, el desarrollo de una familia, el rol de la mujer, y bueno, y del hombre, por supuesto, pero digo, la mujer como mamá, hablo de la maternidad, estoy hablando, ¿no? Entonces vos fíjate cómo este avance, vuelvo a decir, en todo lo que es el plano de perspectiva de género, el tema de los derechos de la mujer, el tema de justamente de derechos de reproducción sexual, ¿no? El tema de yo decido sobre mi propio cuerpo, está todo en línea, ¿no? Con esta situación de cómo hacer para, de manera voluntaria, que la persona acate este plan soslayado de mantener un control, porque es un control poblacional, sobre la tasa de crecimiento, la tasa de natalidad, ¿no? Claro. De hecho, algo interesante que mencionas con el tema de tratar de imponer de repente esa perspectiva, el enfoque de género, ¿no? Como un tipo de empoderamiento, ¿no? Porque claramente hay palabras ahí que justamente el poder del lenguaje, como lo estabas mencionando, es algo bastante trascendente en estos 17 objetivos, porque hablamos de inclusividad, empoderamiento, solamente por mencionar algunas, ¿no? Derechos humanos, bueno, sostenibilidad, una serie de palabras, ¿no? Que normalmente así en la batalla cultural las conocen como esas palabras talismán que hacen pues la oración, ¿no? Absolutamente
interesante, llamativa, hasta incluso heroica, ¿no? En bastantes casos. Y sobre todo también la palabra gratuidad, seguridad, entre otras, pero digamos que nos está dando de repente el sentido correcto. Y es que en realidad cuando hablan, por ejemplo, con esta perspectiva de género, hablan del respeto, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos, una educación sexual integral, pero no entendiendo correctamente el tema de lo que ésta implica y de alguna forma incluyendo de repente de forma indirecta el tema del aborto como tal. Y o sea, la pregunta que siempre uno se hace, creo, cuando investiga esto y el por qué, o sea, el por qué, cuál es la intención de estar promoviendo todas estas políticas para acabar con la vida de personas, considerando de que no sería como un tipo de contradicción si es que buscamos un mundo sostenible, el por qué querer de repente impulsar estas políticas abortivas. Claro que cuando yo le estaba pensando, ¿no? De repente a perspectiva personal, veo que en realidad la intención incluso mayor de implementar este tipo de políticas dentro de los demás gobiernos, aunque son inconstitucionales, y es por eso que algunos gobernantes de repente se han mostrado en contra de la Agenda 2030 con respecto a este tema, es porque justamente digamos que esta cúpula, ¿no? Este grupo de personas está interesado por el tema de los recursos o el tema justamente primario, del factor de comercio primario que tienen los países que, por ejemplo, Latinoamérica, nuestra región, África, Asia, no en su primer momento, creo que también va por ese interés geopolítico. Yo lo veo y lo trato de ver de esa forma, ¿no? Pero de repente tendrías otra forma de verlo, Gretel, no lo sé. Pero sí sería No, interesante. sin duda el tema del interés geopolítico tiene un peso específico, pero yo diría que es más brutal esto, ¿eh? Más que el interés geopolítico, vuelvo a decir, es el tema de la reducción poblacional, o sea, porque hay un ataque directo a la familia, ¿no? Acá, bueno, quiero compartirte textual, dice, ¿por qué la igualdad de género es importante para la Agenda 2030? Ellos van a decir que para poder desarrollar, a ver, llegar al desarrollo sostenible, sí o sí tiene que haber un respeto universal por los derechos humanos, la dignidad humana, que contemple tanto derechos de mujeres, de niñas, que gocen de plena igualdad de género y hayan eliminado obstáculos jurídicos, sociales, bla, para el empoderamiento. O sea, reivindica que la única manera de poder llegar a ese nivel de justicia, de mundo pacífico, próspero y sostenible, es a través del empoderamiento. O sea, digo, el ODS número 5 es, es el ODS central, te diría. Es el ODS central sobre el cual pivotea absolutamente todo. Después tenés el disfraz, vos agarrate el uno, que te habla de erradicar la pobreza, después trabaja el trabajo inclusivo, que todos tengan una educación, bueno, con igualdad de derechos para todos, bueno, pero esa educación está teñida, sale de la oficina de UNESCO, y UNESCO, como dije, del año 96, está inficcionada de la perspectiva de género en todas las oficinas. Fue la bajada de línea que instauraron desde el año 96. Entonces, está claro que el kit central pasa por cómo invadir y cómo vasallar el derecho a la vida, no solamente el derecho a la vida, la individualidad, la esencia y principios y valores que se traspasan de generación en generación, ¿no? Porque, digamos, hoy los padres, yo siempre digo, los padres hoy le han cercenado la patria porque están los padres, ya no tienen la capacidad de, si bien inculcan los valores, vas al sistema educativo formal y automáticamente el niño viene con la cabeza totalmente, bueno, dividida en 8 partecitas más o menos. Digo, ¿cómo se hace para convivir en una sociedad que está atravesada, la malla jurídica está atravesada, donde ya el marco normativo, el Parlamento, se pone de acuerdo con el Ejecutivo, porque acá la mayoría de las instancias, recordemos, emanan del Ejecutivo, ingresan a cada una de las cámaras, de acuerdo si en el país tenemos 2 cámaras o no, depende de cada situación, y automáticamente, bueno, baja, digamos, a la sociedad, se comienza a implementar esa agenda, vale decir, que lo que fue una resolución de carácter no vinculante ingresa al derecho interno de ese país a partir de una iniciativa que emana del Ejecutivo, se gira al Parlamento y se traduce en partidas presupuestarias que son aprobadas a fin de año para todo lo que es el funcionamiento anual, y en esas partidas presupuestarias hoy Argentina tiene un porcentual escandaloso en materia de ideología de género. O sea, tiene mayor porcentual de financiamiento Sí. en esa área específica, que es adoctrinamiento y lavaje de cerebro, y no en inversión energética, por ejemplo. O sea, duplica lo que es ideología de género de lo que es energía acá en Argentina. Y 10 veces más de lo que es justicia. O así te puedo seguir hablando de las partidas presupuestarias. Entonces, ahí vemos donde la sociedad
termina de alguna manera siendo moldeada, condicionada, ¿sí? Y de alguna manera termina esta situación de rebaño, donde como llega el momento no hay posibilidad de jugar una ficha de cómo hago para independizarme de este nivel de enseñanza totalitario y absoluto que avanza sobre mi hijo, que lo mando a la escuela. Cuando se aprueba en el Parlamento los contenidos de ideología de género desde una sala de 4 o 3 años y el nene, vos mandás a tu nene al colegio y te viene vestido con una pollerita o no sé con qué te viene. Digo, estoy diciendo situaciones que yo no, pero estamos hablando de situaciones que se están metiendo ya con la niñez. O sea, ¿me explico? Y ni hablar del tema de la adopción para parejas lesbianas y parejas homosexuales, pues ya eso es tremendo y la verdad que por eso digo, cuando vos me estás hablando de lo geopolítico, no, ya no es geopolítico, ya directamente es la esencia de la persona, digamos, de cómo hacer para limitar todo digamos, el programa natural, a ver, el diseño natural sobre el cual, digamos, nos creó Dios. O dice la palabra, esto, yo estoy repitiendo Génesis, o sea, no estoy inventándome nada. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre y a la mujer. No dice que Dios creó no sé cuántos géneros y toda la palabra, porque aparte, la palabra género es una construcción social. Es cómo me siento, es una cuestión de construyo socialmente mi género. O sea, se anuló lo biológico, se anuló lo natural. O sea, lo determinista hoy, por eso hablamos de la sociedad líquida, de lo posmoderno. Porque no existen categorías, no existen definiciones, no existen rótulos. Y a ellos no les conviene que existan. Como no existen definiciones ni rótulos sobre qué es un hombre, qué es una mujer, qué es bueno, qué es malo, a un niño, ¿cuándo empieza la niñez, cuándo no empieza la niñez? ¿Podemos seguir, legalizamos la pedofilia o no la legalizamos? ¿Avanzamos con el tema de la eutanasia o no le avanzamos? ¿Estamos avasallando el derecho hipocrático que tiene un médico para proteger la vida de esa persona o directamente te doy el fármaco para terminar con la vida de esa persona, sedación terminal, eutanasia, suicidio asistido? Entonces, todo lo que es contrario a la vida, todo lo que es contrario a la familia, a los principios de la valor, y en especial es una agenda donde se divorcia la relación del hombre con Dios, para hacer un corolario. Ese es, digamos, la receta es esa, ¿no? Y se avanza sobre todos los frentes, ¿no? Sí, definitivamente es un tema porque, por ejemplo, o sea, la mayoría, y como lo estaba mencionando yo revisando un libro, ¿no?, de Antonio Martínez, que claramente él hace una reflexión de la influencia de esta agenda, pero en el contexto español, él lo califica de 3 formas: es totalitaria, oligárquica e identitaria, y eso es lo último, creo que se referencia a lo que tú estabas hablando. ¿Por qué? Porque en función de atribuir con ese deseo, ¿no?, de querer incluso influir en el tema educativo de los propios hijos, en el tema formativo de los hijos, en cómo se pretende integrar a la familia, ¿no?, en hacer toda esta construcción en realidad de posverdad que no va de acuerdo a la realidad, es en función de atribuir algunos derechos identitarios para algunas personas, pero suprimiendo los derechos identitarios del resto de las demás personas. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Porque justamente hay normalmente el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anualmente pide una serie de informes. Y esto sí, la verdad, bueno, no creo que es para escandalizarse, porque creo que este es un modus operandi, ¿no?, ya de bastantes años, en el tema en el que justamente se hace un llamado a contribuciones para informe de género, orientación sexual e identidad de género. Entonces, más o menos lo que pedía este informe y lo que requiere este informe son que tanto organizaciones, gobiernos regionales, locales, distintos otros grupos y organizaciones entre feministas y también de la comunidad LGBTQ+, etcétera, y diversos, incluso miembros de la sociedad civil, etcétera, se pedía que se respondan exactamente 12 preguntas. Y lo más interesante de esto es que, por ejemplo, en las preguntas de las 5 hasta la 12, lo que hablan es de una denuncia directa, ya sea a organizaciones o a personas que, por ejemplo, utilicen la terminología de ideología de género o el argumento de protección a la familia o alguna que otra visión, ya sea religiosa, tradicional, conservadora, que literal ralentice, suprima o prolonga la incorporación de una teoría integral de género en distintos proyectos de ley, iniciativas, programas, proyectos educativos, etcétera. Entonces, literal están solicitando una lista de personas que, como por ejemplo, tenemos una discusión ahora mismo, acabamos de utilizar el término de ideología de género, hemos hablado de la protección a la familia, de la necesidad de defender lo que es verdadero, la base familiar, que creo que
es totalmente normal. Esa comprensión del ser humano no solamente, o esa comprensión reduccionista del ser humano solamente desde la parte cultural, sino también esta parte integral que reúne lo biológico, lo espiritual, lo psicológico, hasta que también tiene influencia cultural. El hacer todo este análisis, el saber que el ser humano es valioso, no solamente porque, no como una construcción cultural, sino por todo este conjunto, es totalmente negativo y es totalmente rechazado por unas Naciones Unidas que pretenden hacer un mundo sostenible, pero dejando de aplicar esta universalidad y igualdad de derechos humanos para todos. Entonces, digamos que claramente aquí se ve esa injerencia en los derechos individuales a la que estamos tanto conversando, ¿no? Bueno, eso que estás mencionando, Melissa, mientras vos hablabas yo pensaba, digo, es vigilancia y control supraestatal. Quería compartirte un documento, parte de un documento de Naciones Unidas del 2016, que dice vivir libres e iguales. Bueno, ahí donde lo que se afirma es que la identidad de género es la vivencia interna. Fíjate, dice, la identidad de género es una vivencia interna, individual del género, ¿sí? Y como tal, cada persona la experimenta profundamente. O sea, se está hablando simplemente de que yo me identifico y mi género es a partir de una experiencia personal, ¿me explico? Y es una vivencia, o sea, se habla del género desde una vivencia, ¿no? O sea, vuelvo a decir, a ver, ¿viste cuando vos en un momento mencionaste, Melissa, y hablaste de los derechos de las minorías y cómo exacerbadamente se han posicionado avanzando en todos los planos, avasallando todos los derechos, como una especie, de hecho, es una agenda para las mayorías, o sea, cuando estoy hablando de las minorías, se ha logrado una especie de marco sobre el cual, digamos, todo el universo de ciudadanos tiene que estar acatando, ¿no? Entonces, ahí es donde existe. Ellos tanto se jactan de hablar de la inclusión, del tema de la no discriminación o de la tolerancia. Bueno, justamente el nivel de intolerancia lo tiene este tipo de grupos que, bueno, vuelvo a decir, no es que acá nosotros no estamos hablando de contra las minorías y contra estos grupos, para nada. Simplemente estamos diciendo cómo existe el nivel de adoctrinamiento de manera tal que hay una imposición y es un marco donde no me consulta a mí como ciudadano. O sea, no existe un referéndum, no se plebiscita. Si se quiere y se consulta a la ciudadanía, no existe una consulta popular a partir del cual se consulta sobre si se quiere modificar o no, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género en todos los niveles de enseñanza formal, ¿no? Entonces, cuando inscribís, volvamos al tema de los niños, cuando volvés a inscribirse a un niño en la escuela, los niveles incluso preescolar, jardín, y los niveles de más corta edad, no existe la mínima posibilidad de que el padre, de quien aquel que ejerza la patria potestad, pueda establecer su negatividad, ni aún firmando un documento, ni aún diciendo, bueno, no presto consentimiento para esto, no, aún así es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? La obligatoriedad de cierto manual en el nivel de la enseñanza habla de un totalitarismo. Y acá sí podemos hablar de una visión más al estilo China comunista, ¿no? De lo que opera, digamos, con cabeza del PSC en la República Popular China, donde indudablemente este ideario, esta cosmovisión de control, porque estábamos recién hablando sobre el control, sobre la denuncia, ¿por qué el poder de policía migró? Dejó de estar en cabeza del Estado para pasar a estar en cabeza de los habitantes, ¿no? Porque yo lo que hago es ejercer el control sobre mi vecino, ejerzo el control sobre cualquier persona que está en la vía pública, si usás o no el tapabocas, si, digamos, si te estás hisopando o no para ingresar a tal o cual lugar, ¿me explico? Uh-huh. Si, digamos, si estás aplicando o no al pie de la letra el manual que te establece el gobierno de turno. Entonces, ahí sí, en esta situación donde el cuerpo dejó de ser un cuerpo individual, pasó a ser un cuerpo social, con esta cosmovisión de que la peste es algo que, incluso ya Naciones Unidas dijo, bueno, la peste está en el aire, o sea, ya es una situación donde a medida que se establece un nivel de complejidad cada vez más alto para resolver una problemática, es una astucia y un ardid que utilizan esta élite, las Naciones Unidas, que hoy lo están materializando en Naciones Unidas, pero sabemos que es una élite financiera, bueno, hay toda una casta que está manejando todo esto, donde de alguna manera, vuelvo a decir, ven la imposibilidad de que humanamente un país pueda resolver sus problemáticas, que una persona pueda afrontar desafíos, porque existen situaciones que son ingobernables, que no las puede llegar a digerir o a digitar
digamos, el Estado-Nación convencional, y aparece justamente esta idea supranacional de una agenda totalmente, bueno, avasallante, ¿no? Obviamente con toda la filosofía esta del capitalismo inclusivo, capitalismo treparte, gran reseteo, el gran reseteo de la economía, industria 4.0, la robótica, o sea, el transhumanismo. Hay una serie de cuestiones que se abren cuando uno llega a entender por dónde va esto, automáticamente todas las fichas se alinean. Las fichas se alinean una por una y cómo van empobreciendo a los países, cómo van lisonjeando a los Estados-nación, cómo hay una especie de títeres donde ni siquiera existe nada, independencia a la hora de votar un mandatario, porque el mandatario es o estás a favor de la Agenda 2030 o no lo estás. Y pone en vilo a toda una ciudadanía. Fíjate lo que pasó ahora en España. Se tuvo que, digamos, este Pablo Iglesias tuvo que, digamos, retirarse de la política, lo que pasó en Madrid con Ayuso. Vos fíjate como la izquierda, literalmente, o sea, Madrid dijo, bueno, puso un alto, dijo, bueno, ya la voz de Vox como viene avanzando, es impresionante lo que está sucediendo en España. Entonces hay un despertar donde poco a poco se le está dando mayor visibilidad y la ciudadanía se está percatando que el relato de la peste no tiene sustento, ya no tiene credibilidad. Entonces una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. La legitimidad está asociada a la creencia de validez. Entonces cuando, por más que vos me adoptes la Agenda 2030, me adoptes la resolución 70/01, me la adoptes para el derecho interno, pase por el Parlamento, todo, o sea que es legal. Vos decís, no, pero Gretel, esto es legal, estamos aplicando la ley, vos me decís eso, estamos aplicando la ley. Pero ¿qué pasa? No hay legitimidad. Y cuando no hay legitimidad, se te levanta un pueblo. Ahora, cuando el pueblo despierta, el pueblo se te levanta, ya lo decían, cantidad de autores sobre el mayor de los enemigos, un poco lo decía también Maquiavelo en El Príncipe, que hay que temer más a un pueblo que a un enemigo. Es mejor, decía, tener un enemigo de afuera, extraño, que tener como enemigo el pueblo. Y es lo que está pasando ahora. España de a poquito se va despertando, se están dando esta serie de denuncias, estas inconsistencias que los políticos están quedando, ¿sabés cómo? ¿Viste ese famoso dicho, el rey está desnudo? Bueno, así están quedando muchos políticos. Están cayendo poco a poco estas cabezas que la verdad que han pactado literalmente con el enemigo, porque están colocados en una situación de empobrecimiento y el que ha quedado en una situación de minusvalía, de desprotección, es el pueblo. O sea, el pueblo hoy está desprotegido, el pueblo está huérfano de líderes, está huérfano de sus vestidos. ¿Cuáles son los vestidos de un pueblo? De sus derechos. Una persona que no tiene derecho, ¿te acordás lo que decía un poco Aristóteles cuando hablaba de la polis? O sea, una cosa es o en la polis, vivir en la polis o fuera de la polis, ¿no? Dentro de la polis todo, fuera de la polis nada, ¿no? Porque incluso el esclavo está prácticamente catalogado a nivel de fuera de la polis. Bueno, hoy llegamos a un nivel de esclavitud social que estamos todos fuera de la polis. Y esa polis es esa casta sobre la cual se configuró y se diagramó este esquema, porque es un diagrama de poder, bien panóptico, ¿viste? Bien Foucaultiano, bien Benthamiano. Es un diseño, una reticulación de poder, un tejido que se ha filtrado en el sector académico, en el sector productivo, en el sector gubernamental, en el sector sanitario. Digamos, si yo lo que te estoy diciendo ahora, que mi Ministerio de Salud tiene sede directamente y está instalado en la Organización Mundial de la Salud, o sea, ¿qué hice? Yo cesé una sesión de soberanía automáticamente. Digo, falta que cambie el domicilio y ya está. O sea, a ese nivel hemos llegado. Hemos llegado directamente a decir, bueno, ¿y qué dice la OMS? Bueno, y estamos esperando en la última resolución lo que dice la OMS. O sea, esto es escandaloso. Se han generado como estas pequeñas falacias de autoridad ante todos estos organismos, ¿no? Por ejemplo, ya si es un protocolo que lo elaboró, un protocolo educativo elaborado por la UNESCO, si es un protocolo de salud elaborado por la OMS, si es esto, entonces es aplicable, ¿no? Y yo me he dado cuenta porque hay bastante contradicción, de hecho, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, de hecho, bueno, regresando un poco de repente con este tema argumentativo, ¿no? La línea argumentativa que normalmente se utiliza del lado no pro aborto para de repente hacer lícito cualquiera de estas acciones que en realidad no son, porque en su mayoría de países, al menos en nuestra región, es de carácter inconstitucional, porque pues el concebido, ¿no? El sujeto de derechos, pero algo que suelen utilizar es, por ejemplo, la CEDAW, no, que menciona que no, es que tiene que ser legal el aborto en determinadas causales. Pero es bastante contradictorio porque incluso esos organismos producen protocolos que en realidad en sus tratados internacionales de derechos humanos van en contra de justamente la defensa intrínseca de la vida,
¿no? El tema de la defensa intrínseca de la familia como base de la humanidad, etcétera. Varios valores que en realidad en su Agenda 2030 no se ven reflejados. Y de hecho, por ejemplo, no solamente es una presión de alguna forma en el contexto, ¿no? Para quienes nos damos cuenta o vemos de repente con un poco más de criticidad el aspecto de la Agenda 2030, sino para los mismos mandatarios, ¿no? Por ejemplo, yo justamente revisando el tema el tema justamente de hay una gran serie de compañías abortistas a nivel global, no solamente la IPPF, hay otras de Reino Unido detrás de toda la Agenda 2030, en el son de esta justicia poblacional y de control de la natalidad y reducción de la población, que justamente, por ejemplo, Trump en su periodo de gobierno, no diría que vamos analizando de repente contextos distintos, justamente él decidió, por lo tanto, salirse del Acuerdo de París porque justamente se metía la idea indirectamente de querer hacer este control y de alguna forma incluso creo que esto se había visto, por ejemplo, en Estados Unidos en sondeos ya un 38% de los jóvenes consideraban el cambio climático como una justificación para no tener hijos. Entonces, lo que hizo Trump fue salirse del Acuerdo de París. Claro, fue el simple hecho de que salga del Acuerdo de París por las emisiones de carbono, etcétera, que sea la industria estadounidense, fue algo tabú, pero en realidad el trasfondo también era un trasfondo pro vida y la presión mediática que hacen a mandatarios como fue Trump, como lo dijo CNN, ¿no? Sacarlo de la oficina, ¿no? O, por ejemplo, ahora como están manteniendo el mismo diálogo incluso con Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces creo que son cuestiones bastante interesantes y uno se da cuenta que en realidad a la mayoría de personas que critican o de repente ven así la Agenda 2030 y dicen, no, es que está siendo conspiranoico, ¿no? Por justamente estas palabras que te ponen que suenan bastante bien, ¿no? El medio comunicativo es un medio de justicia social marxista, definitivamente, todo el diálogo que pone. Entonces uno dice, bueno, es que está siendo conspiranoico, que eso en realidad no es no es el objetivo. Pero uno verdaderamente cuando lo ve y cuando lo evalúa, verdaderamente ve ese trasfondo. O sea, no es necesario ni siquiera ser conspiranoico para darte cuenta que quieren esa gobernanza global, esa ciudadanía global, como lo dicen el objetivo número 3, si no me equivoco, de educación de calidad. Entonces se nota, obviamente es bastante evidente, ¿no? Ese aspecto y sí, como tienes bastante razón en eso. Totalmente. Bueno, vos fíjate que lo de ese número 17, que hay gente que por ahí lo toma como algo menor, que es el último de ese, es uno de los más importantes. Dice, alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Esas alianzas son una naturaleza jurídica pública y privada. Ahí es donde se le da cabida a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a las fundaciones, léase, bueno, ahí se te puede decir, las fundaciones que van llevando. La Fundación Soros, lo que es Open Society, lleva 18.000 millones de dólares a la causa de la ideología de género y planificación de natalidad. Y la reparte y la maneja con diferentes tipos de fundaciones, Rockefeller, Ford, Bill y Melinda Gates, y después, bueno, brokers de Wall Street. Y sin ni hablar de todos los que son medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa cuando existe esta línea de financiamiento? Que en realidad, vos fíjate que incluso para ser parte de líneas de financiamiento, por ejemplo, del FMI, para ser parte de este tipo de financiamiento, a ver, son miembros, son estados que son aportantes. O sea, cualquier tipo de programa de Naciones Unidas implica un aporte, una cuota. O sea, vacían de las arcas, o sea, utilizan los mismos aportes de los estados-nación soberanos, eso por un lado. Por otro lado, dinero de estas fundaciones, y estas fundaciones bajan partidas a los estados con la condición de que se instrumenten programas diseñados por esa fundación, dibujados con la línea de asesoramiento. O sea, asesoramiento o ayuda a promover o erradicar tal y tal objetivo, por eso la fundación tal trabaja en pos de, y en realidad te está bajando una partida, por supuesto, te están dibujando una política de Estado de afuera. Lo que pasa es que ellos te la dibujan con una partida y con una donación o con, ¿me explico? Para poder llevar e instrumentar determinado programa. O sea, este objetivo, que es el 17, es el objetivo uno de los más perversos, porque literalmente es la defunción, vuelvo a decir, de las soberanías políticas de los Estados-nación. O sea, el lugar y la cabida que se le da a cada uno de este tipo de asociaciones, esta digamos, alianza público-privada. Y quería un poco hacer un repaso, que seguramente es de público conocimiento, de los medios de comunicación que están acostados, literalmente acostados con un orden mundial. Y cuando uno prende las noticias, arrancamos nosotros hablando de la persuasión, ¿no? Fíjate así como se utilizó la persuasión respecto a
digamos, la capacidad que tiene la persona para disponer de su cuerpo, digamos, léase el tema del aborto, yo decido, la muerte dulce o la muerte digna, ¿sí? Porque han humanizado la muerte, como humanizaron la muerte con la eutanasia, el suicidio asistido, porque es eso, literalmente, incluso el hashtag que se lanzó, quiero leerte, el hashtag fue libres hasta el final. Ese fue el hashtag sobre el cual se montó y ahora, hace poquito, hace nada, se aprobó la eutanasia y el suicidio asistido en España. O sea, como cuarto país en todo lo que es la Unión Europea, porque esto arrancó en el año 2002 con Países Bajos, Bélgica y demás. Entonces, hoy España es el cuarto país de lo que es Europa que ya lo tiene totalmente legal. Entonces, volvemos a la persuasión, la utilización de redes sociales, de campañas montadas y medios de comunicación que son afines a esta propaganda totalitaria. ¿Sí? Tenemos New York Times, Ted Turner, The Washington Post, Financial Times, The Wall Journal Street, London Times, bueno, la cadena alemana DW, que es muy conocida. Bueno, después tenemos todos HBO, Netflix, Amazon, Disney. O sea, bueno, ahora acaba de lanzar Disney la campaña Rainbow, o sea, la arcoíris. No sé si vos viste la nueva campaña de Disney, que es impresionante, la verdad que impresionante. O sea, ya van por todo. Esto ya es dentro de poco falta que se legalice la pedofilia y ya con eso ya estamos cartón lleno. Pero digo, vuelvo a decir, el tema de la persuasión, ¿cuál es la persuasión? Nosotros vamos por los derechos humanos, vamos por las igualdades, vamos por el desarrollo y la inclusión en todos los frentes. ¿Me explico? Entonces, las agendas han utilizado agendas minoritarias, incluso esta visión no de revoluciones violentas, digamos, como expresiones de explosiones, sino que esta famosa microfísica del poder, donde se utilizan estallidos sociales totalmente sueltos, que cuando llega un momento lo llegas a unir, a unificar, y te das cuenta que se está poniendo en peligro la institucionalidad de un país. Caso Colombia, ¿no? Caso Colombia, que el presidente dice hagamos la reforma tributaria y en realidad tenemos la creación de un fondo de conservación ambiental, ¿no? La creación de un fondo de conservación ambiental y el tema de instaurar una renta básica universal. O sea, está claro que el presidente está acostado con la Agenda 2030 también. Entonces, aparece esta serie de disturbios y bueno, está obviamente aprovechado también por el sector de la izquierda que está viendo la manera de poder llegar nuevamente al gobierno, ¿no? Definitivamente, eso es cierto. Y creo que es bastante trascendente porque en realidad, y valga la redundancia, digamos que justamente bajo todo este discurso, por ejemplo, nos estamos olvidando de la esencia del hombre, y tú bien lo mencionabas de repente, el tema de lo que decía Aristóteles en la polis, este ser humano político, ¿no? Que este ser humano político que busca el bien común, o sea, entendiendo o comprendiendo bien el sentido de cuál es el verdadero bien común, qué es lo que necesita, porque si uno habla ya de incorporar alguna que otra medida de gestión ambiental, que de hecho debe existir en cada país, incluso en Perú existe la normativa antes de hacer cualquier tipo de extracción, también tiene que haber una evaluación de gestión ambiental, etcétera. En realidad no se está enfocando de esa forma. El sentido real de la agenda no es necesariamente este movimiento ecologista, las ideas progresistas, ni siquiera el tema, incluso ya si se buscan imponer alguna que otra estructura o nuevo sistema económico, de repente ni siquiera esa es la finalidad real, ¿no? Y verdaderamente se evidencian estos temas, ¿no? Justamente esta injerencia en la soberanía, en la libre autodeterminación, en el derecho a la vida, en las libertades, ya sea de expresión, de libertad religiosa, de objeción de conciencia, que es lo más importante, sobre todo especial en profesionales de salud, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, o sea, se ve el atropello real, porque en Argentina el caso, ¿no? De que han limitado, por ejemplo, el trabajo de un médico por oponerse a realizar un aborto, lo cual definitivamente eso no corresponde ni siquiera o sea, el doctor como tal en todo su derecho tiene la capacidad de defender ese juicio, ese juramento hipocrático, es de repente hasta ese compromiso que se tiene con la Convención de Ginebra en respeto al paciente, en respeto a la salud de los demás en la vida, y eso es algo necesario. Y bueno, de repente ya para ir un poco ya ajustando, haciendo alguna conclusión, ¿no? Con respecto al tema que vamos desarrollando, una reflexión que también he estado haciendo, porque para poder conversar de esto no tuve que hacer esta revisión y ir viendo, es que
la verdad no podemos hablar de sostenibilidad, ni siquiera de un intento, ¿no?, de rescatar al mundo cuando no se ve la real causa, ¿no? Y es que en realidad la causa es real, porque en realidad hablamos de esa destrucción moral y cultural ya del ser humano. Ni siquiera es un tema ecológico, creo que todo parte por el ser humano y no podemos pretender armar, ¿no?, esta sostenibilidad donde hay una cultura de muerte, donde hay un descarte de las personas, cuando no hay un respeto por los derechos de todos de forma verdadera. Creo que eso es lo más importante, porque podemos ponerle el nombre y la causa que querramos, y eso siempre lo voy a decir, podemos ponerle el nombre y la causa que querramos, pero si no hay vida, si no hay trascendencia, si no hay la protección a la familia, a la humanidad como tal, entonces no vamos a poder hablar de sostenibilidad. Y bueno, Gretel, de repente si tienes algún otro comentario, ¿no?, a modo de conclusión. Sí, a modo de conclusión, se me vino la frase cuando vos hablabas que dice, no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Ya creo que con eso la frase culmine, porque nos están despojando, pero no tendrás nada, pero ni la vida misma, porque la vida la administra el sistema. O sea, lo más gravoso, yo quiero que esto parece muy, esto que estamos diciendo, apocalíptico, vos hablabas de la teoría de los negacionistas, conspiracionistas, no, justamente los negacionistas son aquellas personas que no entienden la magnitud sobre el cual se está, digamos, montando este gran aparato ideológico, pues es un aparato ideológico, una superestructura totalitaria, donde se nos está arrancando la esencia misma de la persona. O sea, cuando yo digo la esencia almática de un pueblo, ¿no? La identidad, la nación, la patria, la pertenencia, o sea, la lengua, o sea, digo, la RAEO, que es la Real Academia Española, que cómo hacemos para redactar un escrito que lees y luz y no sé, con las palabritas que le quieran poner. O sea, digo, no, pero ahí me agarra como me empieza a agarrar la locura cuando toco estos temas, porque literalmente, bueno, ha habido ahora en estos días un enfrentamiento con la lengua, una de las academias más fuertes en Francia, que dijeron, no, un momentito, acá ponemos el límite, no van a tocar el origen etimológico de la lengua francesa, porque esto no se toca. Y ahí tuvo una batalla también sobre lo que es la famosa batalla cultural, un progresismo y esta progresía, este escenario aberrante, también del avance sobre la lengua, porque vuelvo a decir, esto es el capital simbólico, ¿no? Es la capacidad de decir, ¿no? La simbología en el uso de los discursos, el relato. Entonces, tengamos cuidado que detrás de cada derecho que ellos te quieren vender, ya avanzaron sobre tu vida. Avanzaron sobre tus hijos, avanzaron sobre tu conciencia, avanzaron sobre la fe, porque va a llegar un momento donde una persona con fe es una persona peligrosa para el sistema, porque una persona que tiene fe no está esperando la nueva disposición del gobierno de turno, qué dice la OMS, a ver si viene la cuarta, quinta y sexta cepa. No está esperando eso. Una persona que tiene fe se ancla en la palabra de Dios, se ancla en Jesús, se ancla en Dios y dice, pase lo que pase, dice la palabra, pasarán los cielos y pasarán la tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Ahora, esa persona que pone su horizonte de credibilidad no en el político de turno, sino en la palabra de Dios, se torna en una persona peligrosa, porque mañana es un revoltoso social. ¿Me explico? La noción de revuelta, digo, la toma de Bastilla de Tarascones, más o menos, porque... Entonces, por eso digo, acá nosotros instamos a la audiencia a que haya un despertar espiritual, porque también dice la palabra de Dios, dice que no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Si nosotros vamos a creer que esta batalla, esta gente tiene todas las cadenas de radio, de televisión, tiene todas las cadenas de cine, de animación, las mejores marcas deportivas, porque no quise nombrar marcas deportivas, pero están marcas deportivas. Y así podemos hablar, gobiernos de turno, el nivel de financiamiento que hay detrás de esto. O sea, por más que nosotros hagamos lleno de videos y batalla cultural, no vamos a poder, pero hay algo que ellos no tienen, que es la herramienta espiritual. Esa es la única manera de poder desbaratar estos planes, la única manera, porque si vamos a querer utilizar las mismas fuerzas, primero que no las tenemos, y segundo que vamos a terminar fagocitados en el primer chasquido de dedos. ¿Me explico? Por eso digo, nosotros estamos siempre pregonando el despertar espiritual, y a partir de ahí algo va a suceder. Y ya están cayendo, van cayendo uno a uno, ¿viste? Van a empezar los enjuiciamientos, así que uno a uno van a empezar a rodar, digamos, las cabecitas de todos los mentores de esta gente que literalmente se está llevando a puesto la humanidad entera, ¿no? Claro, y bueno, yo diría un mensaje para terminar, como decía Aristóteles, creo que
vivimos, y creo que se relaciona bastante, vivimos en una sociedad llena de seres humanos, de repente, pues suena fuerte la palabra, pero seres humanos idiotas, en el sentido de que no vemos el bien común ni vemos el bienestar de lo que es bueno, porque eso hay que entenderlo, o sea, lo bueno puede ser, pueden pasar años, pero eso no significa que tiene por qué cambiarse, más bien tendría que conservarse y en la medida de lo posible seguir valorándose y reivindicando eso justamente que tiene o ese valor que justamente tiene todo aquello que es bueno. Y no solamente quedarnos ya hay que proteger a la familia, sino que hay que empezar a cuestionar. Creo que eso es lo más importante. Y uno cuestiona siempre que está totalmente informado sobre este tema. No, yo como joven, no, yo me doy cuenta que en las universidades lo explican, lo muestran como lo mejor del mundo, en las redes sociales hay cursos formativos de lo bueno que es el ODS, no, que claro, puede tener toda la causa, como digo, que puede sonar fantástica, pero en realidad creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a cuestionar cada uno de esos aspectos que nos empiezan a vender como bueno o que nos empiezan a vender como lo mejor, pero solamente eso va a suceder si es que nos informamos lo suficiente y tenemos en consideración todos esos aspectos que no va a haber trascendencia, no va a haber una sociedad sostenible, ni, no bajo esos términos, pero sí bajo los términos de defensa a la familia, de defensa a las libertades, ¿no? El tema de defender la religión, ¿no? Para todos los que somos creyentes también el defender nuestra fe, en qué creemos, y creo que eso es lo más necesario, ¿no? Y también tener estos espacios para conversar, ¿no? Contigo, Gretel, con muchas personas que también están comprometidas con con justamente esta batalla cultural que es necesaria y que se tiene que hacer definitivamente, que hay que encaminarla, ¿no? Nada más es eso. Sí, bueno, por último, el versículo Juan 8:32 dice, la verdad nos hace libres. O sea, claro, la verdad nos hace libres. Así que si vos, en qué país sea que estés, el que nos esté escuchando de otro país, y tiene dudas sobre cómo termina la película o cómo está el país andando su país, bueno, fíjense si adoptaron o no la Agenda 2030 y ahí van a entender hacia dónde va a rumbear y bueno, van a querer radicalizar todo eso. Así que eso es claro, hay que entender cuál es la política y la visión que tiene el mandatario en ese momento como para poder entender si está separado o no o directamente hace parte de este modelo. Claro, definitivamente, ¿no? Una vez leí en Twitter y ya cerrando para los que se han conectado un poquito tarde, ¿no? Que no podemos construir una sociedad, ¿no? Cuando estamos acabando con el futuro y también con nuestro pasado, ¿no? Siempre cuando se acaba con eso no hay trascendencia, no hay esa esperanza, ¿no? Que deberíamos tener como partes, ¿no? De este mundo. Y bueno, Gretel, un gusto conversar contigo, poder compartir. Sigan también a Gretel, que ella pues siempre anda subiendo información y haciendo videos de este tipo y creo que es necesario. Infórmense, chequenlo, las redes de Latidos Pro Vida también hacen bastante de estos videos para informar a los demás. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Muchísimas gracias, Gretel, espero poder contar contigo y conversar luego también. Fue bastante genial poder tener este espacio. Bueno, muchas gracias, Melissa. Bendiciones para todos. Gracias. Hasta Chao, luego, chao. nos vemos. Chao, chao. Bye.